Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos volvemos a encontrar en estos 9 días de sanación familiar, de sanación integral, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, la Virgen María y Santa Hildegarda. En este segundo día vamos a sanar y vamos a hablar, que ayuda mucho, hablar para sanar. Y vamos a seguir tocando este tema de la herida de rechazo. Ayer veíamos, los que quizás no han visto el encuentro de ayer, tocamos el tema de cómo el bebé, cuando estamos bebés en el vientre de nuestra madre, recibimos todas estas heridas. En la psicología se habla de estas heridas que se crean en la niñez, pero lo que hemos encontrado es que de verdad desde el vientre materno recibimos todas las emociones, todas las sensaciones que siente nuestra madre e incluso nuestro padre. Y por eso es que también pues ya Santa Hildegarda nos viene a confirmar cómo en sus visiones ella ve cómo al bebé le llegan las virtudes y los vicios que los papás tengan, ¿cierto? ¿Y qué es esto de virtudes y vicios? Se preguntarán, pues como que para quienes no conocen, virtud viene de la palabra en latín virtute, que significa fuerza. Entonces, lo que Santa Hildegarda, el Espíritu Santo, le mostró es que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestro interior 35 fuerzas que nos mueven hacia el bien, que son las virtudes. Entonces, y tienen un orden, una secuencia. Comienzan por el amor divino, la disciplina, y en oposición a estas fuerzas positivas también hay unas negativas que se llaman vicios, que es esa pulsión a la muerte, en psicología lo llaman así, y son esas fuerzas que nos inclinan a lo que, que incluso socialmente no es muy aceptado, ¿cierto? Entonces, el primer par, por ejemplo, que es lo que estamos meditando en este día de hoy, es el amor mundano versus el amor divino, el vicio versus la virtud. El amor mundano es el apego a las cosas del mundo, a todo lo creado. Y el amor divino es ese amor por las cosas de Dios. Y esto es el principio, pues Dios es amor. Y este es el principio de la vida del ser humano. Nosotros fuimos creados para amar a Dios en primer lugar. Pero en la libertad del ser humano, y este fue el pecado original, la primera caída del ser humano, que todos cometemos también, y es rechazar ese amor divino y darle prioridad a cualquier cosa, a cualquier criatura. Incluso como niños, pues nos apegamos a nuestro padre y a nuestra madre, y uno dice, no, eso es natural. Pero no, en un comienzo no fuimos creados así. Es nuestra naturaleza caída que incluso se ve desde que somos bebés. Ese apego por nuestros padres, que en un comienzo obviamente el Señor mismo Jesús nos dice que los ángeles le dijeron que si podían arrancar la cizaña de los vicios del corazón, y Jesús dice, no, esperen a que crezca, cuando llegue la cosecha, ahí sí se arrancará, ¿cierto? Entonces Dios se vale de todo eso para nuestro bien. Y les toco este tema porque precisamente nos da muy duro que nuestros padres nos rechacen. Imagínense esto, si a ustedes hoy, a la edad que tienen, les da duro que una persona lo rechace, o que sus padres lo rechacen, entre más cercano el vínculo, más duro da. ¿Cómo es un bebé en un vientre, que dicen que entre menos materia haya, más alma hay, más afectividad?
Pues esto hiere el alma de un niño profundamente, el que su papá no lo haya deseado o su mamá no lo haya querido, no quiera tener hijos. Eso crea esta herida de rechazo que se sabe que se tiene porque se tiene una sensación de no ser digno de ser amado. Este es como el principio de la baja autoestima. Incluso, pues también les voy a dar unos rasgos que podemos identificar si tenemos esta herida predominante en nuestro comportamiento y en nuestro cuerpo. Y es que se tiene esa sensación de que no es digno de amar ni de ser amado. Se tiene también un comportamiento como a huir de los compromisos o de las relaciones afectivas, o incluso cuando hay ambientes en los que hay muchas personas, o incluso con los amigos, son personas como que no se vinculan tanto, ¿cierto? Como que huyen de las relaciones y de la parte afectiva. Eso también lo vamos a ver mañana con la herida de abandono, pero esta es como ese comportamiento como de hacerse aparte, como de rechazar, porque eso es lo que también evidencia mucho. Si nosotros rechazamos mucho a los demás es porque estamos dando de lo que recibimos. Pero todo eso es para nosotros reconocer que la tenemos esta herida y que no es que yo soy así, porque un principio en esta sanación con el Señor Jesús es que nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos colaboradores de Dios. Tenemos unas heridas que determinan nuestro comportamiento, pero no somos así. Bueno, otro rasgo que también físicamente se puede saber si tenemos esta herida es tener una fisionomía, un cuerpo, con lo que se llama como constitución, muy delgados. Entonces son personas que por más que coman, no engordan. Y esto tiene ahora la ciencia ha encontrado que esto tiene toda una situación en el cerebro y incluso por los órganos de los sentidos, y es que como se sintió ese rechazo, el cuerpo rechaza los nutrientes. Entonces el oxígeno no se absorbe como se debe absorber, los nutrientes de la comida tampoco. Entonces las personas tienen una contextura muy delgada, pero se le antoja mucho los dulces. Entonces son estas personas que aunque sean delgadas pueden tener prediabetes o índices de colesterol alto, o sí, que aparentemente tienen una fisionomía que se ve como saludable, entre comillas, pero que es forzada por esta herida de rechazo. Por eso nosotros, lo que Santa Hildegarda nos enseñó es que el ayuno hildegardiano, o sea, alimentarse como el Señor le mostró a ella, es el camino más rápido para transformar los vicios en virtudes, para sanar esas heridas del alma, ayudándonos con la alimentación, pero además con esta sanación, y eso es lo que estamos haciendo en esta novena, identificando estas heridas para que con la ayuda de las virtudes las podamos vencer. Entonces en esta primera estación, ayer meditábamos ese momento de la concepción, y nos vamos a pausar un poco en ese momento de la concepción, que hay dos heridas de rechazo clave, que es haber sido deseado para la vida y haber sido deseado de determinado sexo. Nosotros recibimos las heridas de nuestros padres y muchas veces un hombre al que le ha ido mal con las mujeres, o incluso que quizás una mujer abusó de él en su niñez, pues va a tener un rechazo a la mujer. Entonces en su ADN, en su estructura mental,
va a rechazar el sexo femenino y involuntariamente va a tener ese rechazo hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces la bebé, si viene mujer, pues va a recibir ese rechazo. Y en nuestra cultura normalmente el hijo mayor se desea varoncito y bueno. Y lo mismo la mujer, la mamá puede haber tenido experiencias negativas con hombres o haber sido abusada por algún hombre y se tiene ese rechazo a los hombres. Y este principio del rechazo del sexo es el principio para toda esta confusión de la identidad. Esto genera que quizás, se evidencia esta herida en hombres que son con comportamientos muy femeninos o mujeres con comportamientos masculinos o en la forma de vestir o incluso en la fisionomía. O sea, entre más sea el rasgo en el comportamiento o en la fisionomía, más fuerte es la herida. Por eso con esto lo importante es uno reconocerlo y como yo les digo, la sanación de la herida se da cuando yo la acepto, cuando yo llego a la aceptación de bueno, esto pasó, lo llevo al perdón, ¿cierto? Porque el perdón sin aceptación es un perdón efímero. Le pido a Dios la gracia de perdonar, pero muchas veces el perdón se da cuando yo reconozco que yo también he rechazado a los hombres o a las mujeres, que yo he rechazado a Dios, que cuántas veces he despreciado, porque es ese principio de despreciar. Entonces cuando yo, como dice la palabra, me saco mi mota primero y ya luego voy y le saco la espiga al otro, que muchas veces son los papás o el esposo o los hijos, se hace más fácil perdonar y aceptar y sanar la herida y saber que es simplemente soltar, ¿cierto? Y reconocerlo y soltarlo y obviamente lo que nos da fuerzas para hacer eso son las virtudes. Entonces les decía que en ese momento de la concepción entran las virtudes que nuestros padres tengan a contrarrestar esa herida de rechazo. Entonces, si un papá no tiene muy fortalecida esa virtud del amor divino, pues se va a tener ese vicio del amor mundano ahí muy arraigado en el corazón de la criatura y bueno. Pero la cosa no es quedarnos en ese pasado de cómo fue mi concepción, nada, sino nacer de nuevo, ¿cierto? Esa es la invitación a nacer de nuevo, a que vamos a hacer una nueva historia, a que vamos a pedir esas virtudes para llenarnos de la fuerza de Dios, de hacer una historia nueva, de quizás recorrer el camino que Dios siempre quiso para nosotros. Entonces, la conciencia ayuda mucho, entonces por eso vamos a pedir la virtud del amor divino para vencer el amor mundano, la virtud de la disciplina para vencer la petulancia, la virtud de la modestia para vencer el gusto por los placeres, la virtud de la misericordia para vencer la dureza de corazón, la virtud de la confianza en Dios para vencer la cobardía, la virtud de la paciencia para vencer la ira y la virtud del deseo de Dios para vencer la necia alegría. Estas fuerzas son fundamentales para el momento de la concepción de un bebé. Eso es lo que le da, incluso hay personas que por ejemplo son muy nerviosas, que pues tienen este vicio de la cobardía muy afianzado incluso desde su concepción. Entonces determina mucho la personalidad, el comportamiento, personas muy irascibles. Entonces lo que vamos a hacer ahorita con el Santo Rosario y la coronilla es ir a ese momento de nuestra concepción y pedir esas fuerzas para que, si bien nosotros tenemos un temperamento
que es la esencia de nuestra personalidad, ese temperamento se puede regular con estas virtudes, pues sanando esta herida y bueno, esa es como la idea. Hoy vamos a meditar con un texto. Bueno, les tengo dos textos del Evangelio para motivarnos en esta sanación. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces hay dos textos. Uno es el de Mateo 5, del 23 al 26, que nos habla de la importancia de reconciliarnos con aquella persona que tenga algo contra nosotros. En esto de la sanación interior hemos visto la importancia de perdonar, de amar a quien nos hace el mal. Y podemos decir, bueno, yo perdono a mi papá porque me deseó mujer y yo siendo hombre, o yo perdono a mi mamá porque me deseó varón. Bueno, y muy fácil, pues incluso cuesta, pues y hay veces es duro. Pero nuestro Señor Jesús, en la devoción de la preciosísima sangre, nos trae una enseñanza de sanación muy fuerte, y es que es la importancia de pedirle perdón a quien nos ha herido. Y entonces ustedes me dirán, yo le voy a pedir perdón a quien me hizo daño, si fue él el que me hizo daño. Pero la cosa es que siempre hay una responsabilidad personal. Y eso, quizás tú tienes la conciencia de sanación, pero esa persona no la tiene. Entonces llegar a un papá y decirle, mira, yo te perdono porque me concebiste, tú eras alcohólico y me concebiste y desde ahí traigo el vicio del alcoholismo, pues eso no entra, ¿cierto? En cambio, si uno se le acerca al papá y papá, te doy gracias por todo lo que has hecho por mí, te pido perdón por que quizás llegue en un momento de tu vida que fue duro para ti, porque quizás no te he entendido, no me he puesto en tus zapatos, no sé tus heridas, y ya luego, y mira, y ten presente que esto me ha dolido de ti. Eso es una manera diferente de expresar esta sanación. Y todo esto está apoyado en este texto de Mateo 5, que dice, por eso si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya mismo tu ofrenda ante tu altar y vete a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces miren que hay una versión que dice reconcíliate, este dice hacer las paces. Parte de esta sanación es poder llegar a ese momento. Si no te sientes con las fuerzas para hacerlo, precisamente esta fuerza la da las virtudes. Por eso yo te invito a que en un primer lugar pues lo reconozcas para ti, te fortalezcas, y una vez fortalecido o fortalecida pues puedas dar este paso del diálogo, sabiendo que hay personas que definitivamente no dan entrada de nada, y con estas personas pues es simplemente reconciliarnos ante Dios, ¿cierto? Pues si tú no puedes hablar con esta persona, pues de cara a Dios, tú arrepentirte y reconocer, bueno, es que sí, esa persona ha sido
compleja, pero yo también he respondido al mal con mal, ¿cierto? Entonces poder llegar a esa conciencia te ayuda a sanar y vas a ver el cambio en la ansiedad, en el apetito, esa paz que genera, que todos esos son síntomas de que estás sanando esta herida de rechazo. Porque precisamente cuando tenemos esta herida de rechazo muy fuerte, justo damos con personas que nos rechazan, ¿cierto? Que son personas abusivas. Entonces, como yo siempre les digo, las heridas son como las heridas del alma, son como las heridas físicas, que si se tiene una herida que huele a podrido, pues esto va a llamar a los mosquitos o va a llamar esto le va a oler a los animales y van a venir. Entonces la solución para que esa situación no siga pasando es tú sanar esa herida para que ya no atraiga a esas personas que hacen daño. Por eso es tan importante. Entonces ya para sanar la herida, la cita bíblica que vamos a tomar es también del Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, del 18 al 24. Por aquí que esta nos habla de la anunciación. Ayer veíamos la anunciación del ángel a María y ya vamos a ver la anunciación del ángel a San José. Que San José experimentó este rechazo a Jesús, pues, y sucede mucho, pues, si bien la Santísima Virgen María no rechazó a Jesús, pues el Señor sí le puso una prueba muy dura a San José, pero ahí es para ver que es que Jesús vino a esta tierra a ejemplificarnos los casos más extremos de la vida, ¿cierto? Y el caso más extremo en ese entonces era concebir sin vivir juntos, ¿cierto? Eso era, capítulo 1. Entonces ahí vamos a ver ese rechazo involuntario, pero que es natural, pues es común por la situación como se dio. Entonces, a ver. No tengo aquí. Se me cayeron unas hojitas de la Biblia. Bueno, la voy a tener acá en el celular. Entonces dicen que cuando San José se enteró de esto, cuando él tomó la resolución, San José tomó la resolución de repudiarla en secreto. Es decir, no públicamente, pero sí ponerlo en evidencia. Entonces, habiendo pensado él estas cosas, vamos a disponer el corazón. Yo quiero que tú dispongas tu corazón a la acción del Espíritu Santo, de la palabra, y que el Señor nos lleve a ese momento de tu concepción con relación a ese rechazo por parte paterna y relacionada también con tu identidad sexual. Dice, habiendo pensado él estas cosas, o sea, teniendo rechazo en su corazón, el ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas reconocer a María por esposa, pues lo que en ella fue engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Entonces miren, hagamos vida estas palabras en nosotros en este nacer de nuevo
y que el Señor elimine todo temor, todo apego, todo amor mundano que haya, toda dureza del corazón, toda gusto por los placeres, toda impaciencia, todo temor y toda alegría vana, y que el Señor dé la gracia de que tú te sientas reconocida por tu Padre, reconocido por tu Padre del cielo, y que sepas que tú has sido engendrada, y esto le enseña a Santa Hildegarda, tú has sido engendrado del Espíritu Santo. O sea, si bien estuvo la célula de tu padre y de tu madre, la vida te la dio Dios, que nunca te ha rechazado. Dice Santa Hildegarda que incluso los niños que son rechazados por sus padres, Dios los ama más, como que les compensa, son sus predilectos, porque Él compensa ese rechazo. Bueno, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ahí en ese nombre de Jesús vas a poner tu nombre, porque tú has sido llamado y llamada por Dios desde la eternidad, con un propósito. Pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchas veces una fuente de ansiedad muy grande es no conocer el propósito para el que he sido creado. Y muchas veces una causa de muchas enfermedades es esa ansiedad por esto, por no estar en el llamado que Dios te ha hecho. Por eso hoy quiero decirte que tú tienes un nombre que Dios te puso y que está muy relacionado con, independiente de cuál sea tu nombre, tú tienes una misión, un llamado, un propósito muy grande, que quizás por esta herida del rechazo se ha perdido. Pero hoy con las palabras del Evangelio, como dice, sean borrados nuestras heridas. Los pecados se borran en la confesión, pero es una manera de decir cómo la palabra de Dios entra a reparar el daño, y así estamos naciendo de nuevo, seguimos naciendo de nuevo. Por eso démosle gracias a Dios y al Espíritu Santo por lo que estas palabras harán en ti. Y seguimos entonces, los espero ya por YouTube, que vamos a hacer el rosario y la coronilla, pidiendo esas virtudes para sanar esta herida y para que de verdad nos liberemos de esa ansiedad que no nos deja ser felices aquí en la tierra, y que seamos libres para cumplir la voluntad que Dios tiene con nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga, y saben que estoy aquí para apoyarlos en todos estos caminos de sanación. Un abrazo, Dios los bendiga.